Elon Musk la ha liado, o sea, la está liando con Twitter. Es que, o sea, hay cosas de Elon Musk que a mí me gustan mucho y otras que aborrezco. Y desde luego yo creo que está pasando algo con Elon Musk, que es lo siguiente: el personaje se lo está comiendo ya. O sea, el personaje megalómano se lo está devorando, se está autodevorando como una especie de Cronos que devora a su propio hijo, que es el mismo. Y es un poco esperpéntico. O sea, ¿cómo ha entrado en Twitter? Tú no puedes ser una empresa seria, tú no puedes entrar así. Sí, puedes cambiar las cosas, evidentemente. Y seguramente Twitter, lo dijo Albert, tenía demasiados trabajadores y demasiado vividor. Porque es verdad que era la típica empresa de, bueno, aquí comemos ahora, estamos 3 horas de charla. Bueno, como muchas, ¿no? Las de Silicon Valley, ¿no? Estas modernas. Pero, coño, no puedes echar el primer día ya con un mail. Hola, buenas tardes. Pues a tomar por el culo la mitad, pues que creo que quedan 900 trabajadores o 1000. Sí. Y a gente De 7.000 o 8.000. Sí. No, y luego que echaba gente muy clave. Se ve que echaba gente que era como súper. Bueno, los 3 top entró fuera, creo. Pero top no de ranking, me refiero, sino, o sea, además de que Sí, gente de como que una eminencia, software, un ingeniero sí, de no sé ingenieros. qué. Sí. Bueno, hay una cosa que ha pasado graciosa, que es que en Twitter un ingeniero de estos le contradijo en algo. Y otra persona preguntó, oye, mira tal, y dijo, él ya está despedido. Sí, sí. He's She's fired. fired. Oh. Sí, sí. Claro, Y borró luego ese tweet. Y luego el pavo dijo, pues efectivamente, ya no me dejan entrar en el portátil de empresa o lo que sea, será la confirmación. Claro, aquí tenemos un poco un lío. Porque, por una parte, tienes a un pavo que empresa que toca, empresa que de momento lo hacía bien, SpaceX, con acuerdo con la NASA, de Tesla, ¿qué vamos a decir? Ha sido la gran revolución de los coches eléctricos. Sin Tesla seguramente no estaríamos como estamos en ese mercado. De momento, muy bien todo. Claro, llega a Twitter. Yo para empezar, yo pienso que él no quería comprar. Ah, no, pero se eso fue un órdago que hizo de y le han vacileo. obligado por no. Total, El yo tío estoy contigo en puso eso. los huevecillos con la nata en la mesa. Leo ya estaba pensando, esto no es lo mío, pero Josebas vio la nata y dijo, esto sí, Elon ha llegado el Hostia, momento. pero con huevos. Bueno, iba a ser duro, ¿eh? bechamel. No, bechamel no, poto. ¿Más de nata que de bechamel? No, bechamel no me va. ¿Croquetas? No soy mucho de croquetas. Nata, Hay una nata. noticia, Vale. bueno, no sé Nata. si la has escogido de una croqueta, pero Sí. Está bien. a mí la nata me encanta. Sí. O sea, que A Elon vosotros Musk- no o sea, nos que Elon va Musk- la no, nata. no No. demasiado. O sea, que Elon Musk viene Los huevos sí, ¿no? y te dice, Josebas, ¿Por cuánto me comes los huevos con nata? Venga, va. no, bueno, vamos a ¿Por Elon cuánto? Musk. Sí. No, que luego hablaremos de pasta. Vale, ya vale, vendrá vale. esa pregunta. Yo soy barato, ¿eh? O sea, Ya. Buena frase esta. Es como un buen resumen, ¿eh? Biografía, Josebas, yo soy barato. Tema de Twitter. Bueno, sigue con esto. Ha habido un bajón tremendo de trabajadores. De momento la plataforma sigue yendo igual. ¿No? sí, No hay pero ha bugs. cerrado las oficinas. Varias oficinas han cerrado. ¿Creéis que Elon Musk está... No digo expresamente, porque seguramente le quiere sacar rédito económico. Bueno, hubo lo de los verificados, que fue un esperpento Lo de absoluto. pagar los 8 pavos. Claro, no sé qué. y empiezan a meter empresas o gente para hacer el troll. Hubo una empresa farmacéutica Se ponía el nombre, que sí, sí. perdió una de pasta en bolsa tremendo. O sea, ya son cosas serias. Incluso alguien que se puso de Elon Musk. Sí. Varios. O sea, qué idea tan maravillosa. Un tío tan listo, no entiendo cómo puede ser tan tonto en Dicen esto. que es listo porque escuché la frase de alguien que me parecía interesante, porque él es problem solver, o sea, él está acostumbrado a solucionar problemas, pero que no tiene una visión de negocio como amplia, ¿no? Es, ocurre esto, lo solucionamos, pero no tiene el big picture que dicen en inglés, como se dice. Y llega Visión ahora mismo a un panorámica. mundo desconocido, como debe ser Twitter, que no lo conocía como usuario, sí, pero no como dirigente. Y empieza le con viene. esto. Lo del verificado es que es una historia de chinos. O sea, vamos a ver. Bueno, ahora sale oficial debajo Sí, también. otra ¿no? cosa ¿Sabes? es que tú haya un poco Twitter raro. VIP. Eso no me parecería mal. Entonces, que Twitter VIP, que tenga una suscripción, tengas, yo qué sé, que puedas tener un poquito más de caracteres para escribir, por ejemplo. O que puedas tú elegir Borrar, el timeline. editar. Oh, sí. Con cosas extra y tú pagas, fantástico. Pero los verificados sirven para una cosa, hijo mío. Para que gente importante, para que gente oficial se sepa que es Justo ella. no les claro. puedan suplantar. O sea, fue una idea de fenómeno. Son muchas cosas, ¿no? Lo tuvo que tirar para atrás. Twitter está en un momento raro. ¿Crees, Josebas, que esto es el inicio del fin de Twitter? ¿O crees que de alguna forma esto solo lo van a solucionar? No, esto a mí me parece anecdótico. Sí que es un lío grande dentro, porque claro, si los trabajadores, los ingenieros se te van cabreados por tus nuevas condiciones de trabajo, pues de esto. Yo creo que simplemente es abrir los ojos a la gente
que a mí me han tachado de comunista por criticar a Elon Musk en este podcast, literal. Es la única crítica que me he metido. Y yo digo, Elon Musk me parece un tío superdotado, me gustan muchas empresas o muchos inventos que ha hecho, pero dije que me parecía una mala persona. Aquí ya ves cómo trata a la gente, pues como ganado. O sea, si tú entras en una empresa y no tienes respeto a los trabajadores de siempre, por mucho que creas que varios son gandules, que varios no trabajan mucho. Si son gandules trabajos, a mí me parece bien que los zumben. Ya, pero quiero decir, ir ahí y poner unas condiciones surrealistas de esto, pues, Hombre, ¿qué esperas? ¿De que la gente, que estamos, que la gente se va a arrodillar y va a decir sí, mi amo, a Elon Musk? Pues Elon Musk... Pero que sean unos vividores y estaban ahí rascándoselo. Yo también entiendo que si entra alguien nuevo que se ha gastado billetes en comprar una empresa, quiere que la gente sea eficaz. Pero tú no criticaste eso, tú criticabas que Elon Musk es muy rico y que si diera el dinero, el hambre del mundo se solucionaba. Cuando esto no funciona así. No, pero yo tengo la mentalidad de que si fuera el más rico, me da igual que me lo he ganado yo, que solo es mío, que no sé qué. Yo daría. Pues empieza a tu escala, pero empieza a tu escala. Claro, es que es muy fácil cosa que no has hecho en tu puta vida. Mira, aquí me están hablando dos ricos que pero yo no pío. Pero yo no. Cuando he bajado por Nicef, y lo sabes. Sí, y acabaste hasta los huevos. No. ¿Ah, sí? No. Sí, ¿por qué no seguiste? Porque quería trabajar en una discoteca y en una tienda de ropa. Y vale, pues entonces dejaste de ayudar a la gente para trabajar en una discoteca. Sí. Y en un Estradi. Sí. Pero quiero decir que la gente que lo idolatra, que tampoco no se crea que es Dios. No, y que no es perfecto. Aquí se ha visto... Ahí está, pero, que no es perfecto que no, hombre. No. Hay mucho fanatismo con Elon. Ya es que yo la única crítica que he tenido bestia de ver gente que le chirriaba, que decía, este comunista, este de izquierdas, coño. ¿En serio? Sí. Pero también en internet es muy así. Eso es todo, o eres de un pack o eres de otro. Son Sims de Elon. Bueno, veremos qué pasa con Twitter. ¿Tú crees que Twitter...? A mí me la bufaría si desaparece, pero creo yo creo no. que él lo que quiere hacer, y que ya lo explicamos aquí, es una aplicación que se llama X, que es una especie de WeChat pues una aplicación china a la suya, donde va a poder meter compras, etcétera. Yo creo que Twitter la va a transformar, eso sí que lo eso tiene sentido. Eso pero podría... como a mal, en plan de negocio. Con más negocio, con más business. Con más... No, a ver, tú no gastas 44.000 millones de dólares en algo y dices, bueno, ya tengo el caprichito. No. Es que el modelo de negocio actual de Twitter es pésimo para generar más. Entonces... No, y seguramente tenía un exceso de trabajadores que flipas. Son un poco las formas también. No cuesta nada, tío, al menos... No, y que le gusta mucho el protagonismo. Hombre, entras con el váter. Sí, claro. Y bueno, el show. Sí, es gracioso, sí, cae bien incluso, pero luego hace actos de cabronazo. A mí no me produce... Pues fíjate que a mí no me produce ni amor ni odio, ¿eh? No, a mí tampoco, pero quiero decir que es gracioso. También puso algo un tuit de la Coca-Cola que le iba a meter coca o algo así. No sé, tiene... Ahora compraré Coca-Cola y tal. Sí, no, su toque de humor que es gracioso, pero luego, claro... No, y cuando lo ves hablar... Con Joe Rogan, por ejemplo, una entrevista súper interesante, lo que explica, cómo lo explica, el famoso meme del porro, que nunca lo había probado y era como, oye, ¿qué es esto? Tiene cosas interesantes, pero con Twitter para mí se le ha ido un poco de las manos. Estoy seguro de que no lo quería ni comprar y se ha visto con el panorama y dice, pues sabes que ahora tengo que tirar para adelante a ver qué coño hago con esto. Y seguramente algo va a hacer. Que te digo una cosa, si mañana la chapa tampoco me da pena, ¿eh? Para mí, si mañana chapa Twitter y se van a tomar por el culo todos, me parece fantástico. A mí me gusta Twitter. ¿Te gusta? Yo la odio. O sea, la utilizo porque me toca y porque a veces hay mucho es útil. hater, hay mucha gente descalificando, insultando, pero a mí me gusta. Twitter es el vertedero de internet. Sí. Es donde toda la basura acaba yendo y se junta. Y eso es el vertedero para mí. Porque las otras redes sociales cada una tiene su pecado. El Instagram es el narcisismo. El TikTok quizás es la banalidad, lo vacío. Pero Twitter es la basura. O sea, es el odio, es la frustración. ¿Será cómo es la gente? Puede ser que sea una manifestación de la gente, evidentemente, pero bueno, a veces es mejor que no les permitan esa manifestación, porque tú vas por la calle y la gente es gente, pero no vives lo que vives en Twitter, no te insultan la cara ni te critican. Anonimato, bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces, el tema del anonimato, etcétera.